Listo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, profesor. Bueno, esta es la exposición de las encuestas, de las preguntas de las encuestas, las conclusiones más importantes. Yo elegí motivación para el estudio que se va a medir a través de la prueba binomial. Los supuestos es que se presume que existe una relación que de cada 4 hay un estudiante que carece de motivación para estudiar. Esto fue sacado de una revista del año 2015. La pregunta fue, ¿te sientes motivado para estudiar? Es una variable dicotómica ya que se divide en sí y en no. En este caso buscamos saber cuál es la proporción de estudiantes que sí se sienten motivados respecto al 75% que deberían sentirse motivados. La frecuencia, en la hipótesis nula es la frecuencia de estudiantes que se sienten motivados, que vendría a ser el 64.9%, no es diferente de la población esperada. Analizando en el jazz, analizando el sí, nos da un p-valor de 0.006 y esto es menor que 0.05. Entonces se rechazaría la hipótesis nula y diríamos que sí existe una diferencia significativa. Para corroborar ello, se debería observar el gráfico, pero como no está presente, solo podría decir que el 0.75 no se encuentra dentro del intervalo de 64.9. Entonces, no hay un punto de contacto, lo cual termina de darnos la razón. Una conclusión estadística sería, sí existe diferencia significativa entre los estudiantes motivados con los obtenidos. Estos datos son preocupantes. Si bien la diferencia es corta, ah, no se deja notar un claro descenso de estudiantes que sí se encontraron motivados por el estudio. Para posteriores estudios se recomendaría que se analice cuáles son las causas exactas, porque normalmente suelen ser el factor socioeconómico o un factor psicológico como el que no se eligió bien la carrera o que se tuvo bastante presión por parte de los padres. Muchas gracias. Ahora les paso con mi compañero Luciano. Muchas gracias. Ya me ven, ¿no? Sí, ya todo. Ya. Ahora pasamos con la siguiente pregunta, la cual es, antes de la pandemia, ¿cuántos amigos íntimos quería tener la persona encuestada? Y actualmente, ¿cuántos amigos quiere tener esa misma persona? ¿Cuántos amigos íntimos quiere tener esa persona encuestada? Estas dos preguntas son variables cuantitativas discretas, las dos. Y ahora vayamos primero con los supuestos, los cuales en este caso se desea saber si existen diferencias en saber cuántos amigos íntimos creían tener las personas encuestadas antes de la pandemia y actualmente. Para poder, para poder sacar la prueba se requiere cuatro supuestos, las cuales es que las variables dependientes deben ser medidas en una escala continua, que las variables independientes deben contar con dos grupos categóricos, los relacionados y emparejados, o sea, tratan de decir que cada participante debe aparecer en ambos grupos, antes y actualmente. No debe haber valores atípicos significativos en las diferencias entre los dos grupos. Ahora vayamos con la hipótesis nula, la cual es no existe diferencia significativa entre cuántos amigos íntimos creía tener la persona antes de la pandemia y actualmente. Como siempre, el nivel de significancia es 0.05 y la prueba estadística que vamos a aplicar en esta pregunta vendría a ser prueba para dos muestras relacionadas. Vayamos con el jazz, donde el test de normalidad, donde saca el p-valor es 0.001, lo cual este valor es menor que 0.05. Eso nos indica que no posee distribución normal. En este caso se aplicaría Wilcoxon. En la descripción se ve que el promedio de tener amigos íntimos antes de la pandemia era de 4.8 y actualmente es de 3.4. Viendo estos promedios decimos que ha bajado no mucho, pero ha bajado a diferencia de antes de la pandemia. Vayamos con el test donde el p-valor es 0.001, lo cual es menor que 0.05 y con esto decimos que no existe diferencia significativa, lo cual nos hace aceptar la hipótesis nula. En este caso no se hallaría el tamaño de efecto ya que no se aceptó la hipótesis nula y no existe diferencia significativa.
Las conclusiones estadísticas en este caso es que no existe diferencia significativa entre cuántos amigos íntimos quería tener la persona antes de la pandemia y actualmente. El aprendizaje que debemos sacar de estas preguntas encuestadas, podemos ver que según las estadísticas el promedio bajó no mucho, pero eso quiere decir que la relación de personas con sus amigos íntimos es estable. Vemos que la pandemia no afectó en la relación que cada persona tiene con sus amigos íntimos. Muchas gracias. Le doy paso a mi compañero Renato. Gracias. Ahora vamos a ver sobre dos preguntas, la cual es actualmente cuántos cursos en promedio se te dificulta por semestre y actualmente te sientes motivado para estudiar. En cuanto se va a tratar de demostrar si existe una diferencia significativa de cuántos cursos en promedio se le dificultan a las personas entre las que actualmente se sienten motivados para estudiar. En Jazz tenemos que marcar normality y quality of variance para saber si p-valor es menor a 0,05, siendo en este caso menor, motivo por el cual vamos a aplicar el Mann-Whitney. Después, en cuanto a la hipótesis nula, no existe diferencia significativa entre cantidad de cursos en promedio que se les dificulta por semestre a las personas que actualmente se sienten motivadas para estudiar. El nivel de significancia es de 0,05 y la prueba estadística para la prueba que muestre, de dos muestras independientes. Y en cuanto a las tablas en Independent Sample y Test, el p-valor es de 0,06 y siendo menor a 0,05. Por lo tanto, sí existe diferencia significativa, por lo que debemos de analizar el tamaño y el efecto. Y al analizar el tamaño del efecto, el valor es de 0,266, que nos indica que la diferencia es media. Ahora bien, en cuanto a las tablas de jazz, hemos tomado en cuenta Group Discrete y el gráfico. En la tabla Group Discrete, la media de la cantidad de cursos en promedio que se dificultan por semestre es mayor en lo que no se encuentran motivados para estudiar que los que sí. Y en el gráfico se observa que los intervalos de confianza sí tienen espacio en común, por lo que es posible que no tengan diferencia significativa. Como conclusión estadística, podemos decir que si bien la diferencia significativa entre los que actualmente se sienten motivados para estudiar y los que no, tienen la cantidad de cursos que se les dificultan por semestre. En este caso, las personas se encuentran poco motivadas, tienen una mayor posibilidad de llevar mayor cantidad de cursos que se les dificulten a aquellas personas que sí están motivadas. Y en cuanto al aprendizaje, podemos decir que en función a los resultados obtenidos, queda claro que las personas se encuentran motivadas para cualquier actividad, por lo general van a obtener resultados positivos. Gracias.